terminé a este lado la última vuelta, igual aquí la terminé a este lado. Ahora, ya teniendo la espalda terminada, la vamos a colocar. Todas las piezas al lado revés van a tejerse, porque el cuello va a quedar al lado derecho. Aquí terminé el lado derecho. En esta misma aguja voy a colocar la espalda. Los puntos los voy a pasar a esta parte. Ok, aquí está conectada ya la espalda con el lado derecho. Ahora voy a pasar esta parte es el lado izquierdo. Lo voy a pasar igual al lado revés. Lo tenemos y lo voy a pasar a la misma aguja para continuar. Aquí al momento que estamos terminando las piezas, se tienen que ir cortando el hilo. Solamente este que terminamos ahorita no lo corté porque esto vamos a continuar para tejer el cuello. Aquí paso todo el resto de los puntos. En la vuelta 83, en las 3 piezas cruzamos los puntos en la trenza. Ya que tengo las 3 piezas en la aguja, voy a unir los lados hasta esta parte de abajo para arriba. Voy a continuar tejiendo ya lo último, que es el cuello, pero necesito tener una base de la parte de abajo para poder seguir con el cuello. Aquí ya tengo el hilo con la aguja y esto lo voy a poner para el lado revés y este va a ser el lado derecho. Ya tengo la aguja enhebrada, el tejido está al lado revés. A este lado tenemos el hilo y tomo el primer lacito, siempre inclinándonos a tomar el lazo, el último de la parte de atrás. Ahí tenemos el primer lazo. Vamos a ir tomando una hebra de cada punto. Aquí sigue el segundo punto. Siempre hay que regresar al punto anterior, que es aquí donde empezamos, para que queden las piezas al mismo nivel de distancia. Ahí está el segundo y regreso al anterior donde ya pasó la aguja, tomando un lazo de cada espacio. Este ya pasó la aguja, sigue el siguiente. Aquí ya pasó la aguja en este lado. Al lado donde está la aguja o la hebra, tomamos un punto nuevo y regresamos al punto anterior. Es una hebra, es cada espacio, cada lacito. Aquí está la aguja a este lado, uno nuevo y el anterior. Uno nuevo sin pasar ningún punto al anterior. Uno nuevo al anterior. Esto es muy sencillo de irlo uniendo. Yo tomo una hebra para que no quede la costura tan gruesa. Si usted quiere ir tomando los 2 lacitos de la cadena, pero para mí como que hace más hueco el tomar los 2 hilos. Si yo tomo estos 2 hilos, ahí aparece un espacio más grande. Al tomar este y el anterior, ahorita le explico, ahí hace como un hueco también igual, pero para tomar el siguiente ahí ya lo reduce, porque esta es otra vuelta que abre la cadenita al momento de colocar la aguja. Usted lo va a unir como sepa hacerlo, como le guste.
pero las personas que no tienen práctica, esto les puede ayudar para unir cualquier pieza que vayan a tejer. Es muy rápido para irlo haciendo. Al lado de la hebra tomamos el lazo nuevo con el lazo anterior. Ahí tenemos el lado revés, la unión. Y acá tenemos el lado derecho. Así vamos a continuar hasta la vuelta donde está la primera disminución. Puede ser un punto antes de la disminución. Terminamos la unión del costado. Y así como vamos a unir esta, unimos el siguiente lado. Y ya empezamos el cuello. Aquí ya tengo la costura terminada desde la parte de abajo hasta la bocamanga. Como ya tenemos colocados todos los puntos en la aguja, lo único que falta aquí es aumentar cada hombro 6 puntos. Estos 6 puntos que quedaron aquí disminuidos para la bocamanga. 6 puntos y 6 puntos vamos a aumentar para que siga al momento que va a doblar este tejido, que vaya a continuar esta vista que tenemos aquí, esta línea de 6 puntos en medio de estas dos líneas de 6 y 6 puntos revés. Tenemos que tener aquí 6 puntos derecho, con punto derecho, en los dos hombros. Ahí. Vamos a empezar la primera vuelta. Ahorita vamos a empezar a tejer los mismos puntos sin olvidar de ir cruzando los puntos cada que se necesiten. Esto ya no se los voy a mencionar, ya saben que cada 12 vueltas vamos a cruzar los puntos donde tenemos la trenza. Vamos a empezar. Esta sería la vuelta 84 porque recuerden que nos quedamos en la vuelta 83. Ok, no había contado con esto. Aquí tengo 2 puntos, aparte de los 6 y de los 6 son 2 puntos. No lo tenía presente esto. Voy a tejer los 2 puntos juntos para que se unan y no queden tan sueltos. Y los voy a tejer revés porque va a ser un punto revés el que va en medio de las dos líneas derecho. Tengo la hebra suelta, la parte de una de las piezas. Ahí tejí los 2 puntos juntos al lado revés. Y voy a seguir con los 6 siguientes. En esta vuelta no aumentamos, solamente los tejimos los 2 puntos. Y en el siguiente hombro, esto ya al momento de asegurar la punta, va a tomar su espacio el punto. Aquí tengo la hebra. En el otro hombro también igual, lo vamos a tejer igual. En esta vuelta no aumentamos. Esta es la vuelta 84 y la vuelta 85 la tejemos en forma regular. Vamos a continuar. Estoy en el espacio del hombro. Es la vuelta 86. Voy a hacer el aumento en el lazo que está en medio de los 2 puntos. Lo voy a tejer revés porque este grupo de 6 puntos que vamos a estar aumentando se van a tejer revés cuando estemos al lado contrario de las dos líneas que tenemos. Y el punto que ya tenemos, que son 2 puntos de esta línea que vamos a aumentar, tenemos 2 puntos. Y voy a continuar. Así vamos a estar aumentando en cada hombro. En las vueltas pares se va a estar aumentando un punto solamente en cada hombro para tener los 6. Y todos los espacios van a ser igual hasta tener lo largo del cuello. Vamos a continuar en esta forma tejiendo cada vuelta.
Aquí ya terminé el tejido, tengo 127 vueltas hasta el final del cuello. El mismo espacio que tengo en la parte de abajo del chaleco, tejí el cuello. Les explico, aquí está cruzado este punto y tengo 1, 2, 3 veces cruzado los puntos y son 127 vueltas en total, porque aquí llegamos a la vuelta 83 y seguimos contando desde el 84 hasta la 127. Aquí se fueron aumentando los puntos al lado del frente, los fui aumentando en un solo lado, a este lado al frente para que quedaran, y aquí también para que quedaran al frente a un solo lado, porque si iba a estar aumentando en cada lado iba a hacerse como un pico y no me parecía bien. Aquí tengo la parte de abajo, aquí estamos al lado revés del tejido, por eso se ve la costura aquí. Aquí esta es la bocamanga y esta es la misma línea y tenemos 1, 2, 3 veces están cruzados los puntos, igual que en el cuello. Aquí tiene, este es el mismo espacio, es 1, 2 y 3. Vamos a cerrar los puntos del cuello para ya terminar todo en total el tejido, y vamos a hacer los últimos detalles de terminar de asegurar las puntas que tenemos de los hilos que dejamos pendientes. A mí me gusta esto, cerrarlo. De alguna forma se tiene que hacer esto para que no quede abierto, porque aunque ajusto este hilo, no es el que va en este espacio. Para hacer esto yo tomo un gancho, cualquier gancho que le pueda ayudar, y lo voy tomando el hilo. Se va a ir pasando. Este mismo es este que tenemos aquí. Lo vamos a ir pasando el espacio poco a poco en toda la vuelta hasta tener toda la vuelta este hilo conforme esté cada punto. Tenemos que tomarnos ese trabajo para poder que el tejido se vea bien. En este también igual lo tengo que acomodar para que cierre un poco. Ahí está este, y tengo que asegurar esta punta. Todo esto se tiene que ir acomodando. Voy a terminar de cerrar los puntos. Voy a cerrar los puntos que tengo en la aguja de forma diferente. Sé que se deben de cerrar de uno en uno, pero yo los voy a cerrar con doble hilo. Este es el hilo de la madeja del último punto, y este lo anudé en el punto de la vuelta anterior. Aquí lo tengo. Voy a hacer con 2 hebras como lo voy a empezar a cerrar, y tomo 2 puntos. El gancho es el más grueso, es el 6 milímetros. Tomo los 2 puntos y paso los 2 lazos de las 2 hebras de 2 en 2, porque como es gruesa la terminación, esta idea se las doy si gustan terminar en esta forma, o como más gusten darle la terminación al cuello. Ahí están, de 2 en 2. Vamos a terminar los puntos que tenemos en la aguja de esta forma, tomando los 2 hilos. Ahí los tenemos. La cadena queda en esta forma. ¡Qué emoción! Mire el cuello cómo quedó, está preciosa la orilla. A mí me encanta así como quedó. Aquí la tiene. Aquí llegué con los últimos 2 puntos. Ahí termino el último punto y vamos a seguir por el lado para cerrar la orilla que tenemos. Como yo tejí el primer punto de cada vuelta, lo voy a tener que darle una terminación diferente. Cuando se teje el punto deslizado en cada vuelta queda diferente la orilla.
Aquí ya están los dos. Voy a tejer en este espacio uno más para que haga vuelta. Solamente voy a deslizar el punto. Aquí el siguiente. En cada lazo que tenemos deslizo el punto. Lo deslizo. A ver si con esto evito que se doble la orilla. Tiende a doblarse la terminación de la orilla para la parte de atrás. Así vamos a terminar este lado. Ahí está la orilla. Está preciosa toda la orilla. Aquí termino la orilla. Este es el lado que seguimos después del cuello. Estoy en el lado de los ojales. Aquí tengo que cortar el hilo. Estoy en la esquina. Deslizo. Y voy a cortar el hilo. Aquí corté el hilo al lado de los ojales. Y este es el cuello que tenemos aquí. Lo empezamos aquí la cadena de 2 hebras. La empezamos para este lado. Ahora lo que voy a seguir es, en esta parte voy a seguir tejiendo. Aquí puse las 2 hebras. No voy a anudarlas porque si no estaría demasiado volumen en el nudo que vaya a hacer, así de que solamente dejo espacio suficiente para asegurar estas puntas en forma separada. Y aquí deslizo y voy a deslizar. Esta es la esquina. Tengo que tomar este punto. Aquí voy a continuar con esto. Ya todo lo que nos falta de toda la orilla. Aquí tomo este punto, dejando un poquito alargada la cadena, no mucho, pero lo que se necesite de espacio. Ahí está. Aquí ya tengo los botones, todo lo que es este espacio de botones. Y si gusta, en la parte de abajo también colocarle toda la orilla para llegar al lado de los ojales. Es lo que vamos a terminar y es todo para tener el chaleco terminado. Aquí corté el hilo. Esta es la parte de abajo de la cadena. Aquí mismo donde hice la última cadena voy a tomar las puntas que corté y las pongo en esta forma y voy a asegurar muy bien en esta forma para que haga esquina. Y ya está terminada la orilla. Ahí tienen el tejido, ya está terminado este chaleco. Aquí tiene las orillas. También le tejí la misma orilla en la manga. Aquí no pasé ningún punto, solo en cada espacio tejí la cadena. Está muy bonita la cadena también en las mangas. Aquí coloqué un botón porque si se necesita uno más. Queda muy abajo del busto este botón, así es de que vamos a colocar un botón más. Probablemente aquí lo vaya a poner, no sé cómo, quizás con un segurito o algo, porque como no le puse ojal, ahí está, porque tenía que hacer algo ahí. Aquí está el cuello, está precioso también. Aquí no tiene forma, solamente cuando está puesto. Ahí ya lo tenemos listo. Disfrute tejiendo este precioso chaleco. Aquí ya lo tiene terminado. Si todavía no está suscrito, hágalo para que reciba los siguientes proyectos que tengo, que son muchos. Comparte el video. Me puede regalar un like. Me haría muy feliz tenerlo. Y aquí estoy para vernos el próximo video. Espero sus comentarios. Un abrazo.